En un mundo de misterios, hay pocos tan intrigantes y fascinantes como el de las sirenas. Imagina esto. Estás en un barco, perdido en medio del océano, sin tierra a la vista y rodeado solo de mar, cuando de pronto, algo rompe el silencio. Un suave y enigmático canto surge de las profundidades. Te atrae de forma inexplicable, despierta en ti una mezcla de curiosidad y miedo, y sin darte cuenta, sientes que te acercas cada vez más al borde de la embarcación, intentando ver de dónde proviene. ¿Quiénes son estas criaturas que aparecen en los relatos de tantas culturas alrededor del mundo? Desde los antiguos griegos hasta los exploradores modernos, cada época ha plasmado su propia versión de las sirenas. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Quizás es su fascinante y peligrosa dualidad. Por un lado están las sirenas que aparecen como bellezas sobrenaturales, guardianas del océano que despiertan asombro y tranquilidad. Por el otro, son criaturas mortales, con una apariencia engañosa que oculta su verdadera naturaleza depredadora. En algunas culturas, las sirenas son retratadas como seres de belleza casi celestial. Su voz es descrita como un canto hipnótico que enloquece a los marineros, pero no con intenciones violentas, sino como un don natural. En otras, se las ve como monstruos temibles, responsables de arrastrar a hombres y barcos hacia la muerte en el fondo del océano, capaces de provocar tormentas y catástrofes en el mar. ¿De dónde viene esta ambigüedad? ¿Por qué una criatura de apariencia tan seductora esconde una naturaleza tan peligrosa? Hoy exploraremos la leyenda de las sirenas para descubrir si son realmente monstruos marinos o criaturas maravillosas. ¿Es posible que una criatura así haya existido alguna vez? La historia de las sirenas se remonta a tiempos antiguos y, curiosamente, su imagen inicial no tenía nada que ver con las criaturas marinas que conocemos hoy. En la antigua Grecia, las primeras sirenas eran representadas como mujeres con alas de ave, seres terrestres con un canto irresistible que atraía a los hombres a su perdición. En este contexto, las sirenas no simbolizaban el peligro del mar, sino el poder de la seducción y el misterio de lo desconocido. Eran guardianas de secretos prohibidos y criaturas de gran sabiduría que, al mismo tiempo, encarnaban el peligro de dejarse llevar por el impulso y la curiosidad. Homero fue uno de los primeros en registrar la leyenda de las sirenas en su famosa obra La Odisea. En esta epopeya, Ulises y sus marineros deben enfrentarse a estas criaturas durante su viaje. Para resistir su canto letal, Ulises ordena a su tripulación taparse los oídos con cera mientras él se ata al mástil de su barco. Así, aunque escucha el seductor llamado de las sirenas, logra sobrevivir al no poder lanzarse al mar. Este episodio convirtió a las sirenas en símbolo de tentación y peligro mortal, una advertencia para no sucumbir a la fascinación de lo que parece bello pero puede ser fatal. Con el paso de los siglos, la imagen de las sirenas fue cambiando. En el periodo helenístico, los artistas comenzaron a representar a las sirenas con cola de pez, dándoles una conexión directa con el océano y dotándolas de una apariencia híbrida que evocaba tanto su belleza como su vínculo con las profundidades misteriosas. Este cambio fue tan profundo que se convirtió en el símbolo que perdura hasta nuestros días: la sirena mitad mujer, mitad pez. Esta nueva representación consolidó a las sirenas como guardianas del mar, seres peligrosos que aparecían de repente en medio de las aguas para atraer y atrapar a los navegantes. La evolución de las sirenas en la cultura occidental es un reflejo de cómo las ideas y temores de la sociedad han cambiado a lo largo de los siglos. En la Edad Media, las sirenas eran vistas como criaturas pecaminosas, símbolo de la tentación y el pecado. Para la Iglesia, eran manifestaciones de la lujuria y la perdición que acechaban a quienes se desviaban de la fe. No era raro encontrar figuras de sirenas en las tallas de piedra de las iglesias medievales, advertencias visuales de que la belleza y el deseo podían llevar a la destrucción del alma. Con sus colas de pez y sus pechos desnudos, se mostraban como encarnaciones del engaño y del peligro de ceder a los impulsos carnales. A medida que Europa entraba en la era del Renacimiento, las sirenas comenzaron a adquirir una imagen más compleja.
Los artistas y poetas románticos del siglo XIX se sintieron especialmente atraídos por estas criaturas, dándoles un matiz trágico y melancólico. Las sirenas dejaron de ser vistas solo como símbolos de tentación y empezaron a ser retratadas como seres atrapados entre dos mundos, divididos entre la tierra y el agua. Se les empezó a ver como figuras solitarias y nostálgicas, presas de una existencia que no podían cambiar. Esta transformación en su imagen simbolizaba la dualidad de la condición humana, el deseo de pertenencia y la condena a la soledad. Esta visión romántica alcanzó uno de sus puntos culminantes en 1837, cuando Hans Christian Andersen publicó La Sirenita. En este cuento, Andersen describe a una joven sirena dispuesta a sacrificar todo por el amor de un príncipe humano, aunque eso implique perder su voz y sufrir un dolor eterno. Sin embargo, a diferencia de la versión que todos conocemos hoy, la historia original de Andersen no tiene un final feliz. La sirenita sufre y su sacrificio no es recompensado. Esta historia hizo de las sirenas no solo figuras de belleza y encanto, sino personajes trágicos, cargados de sacrificio y emociones humanas, ampliando aún más el imaginario en torno a ellas. Finalmente, en el siglo XX, Disney tomó la historia de Andersen y la adaptó para el cine en 1989, convirtiendo a La Sirenita en un icono de la cultura pop mundial. La versión de Disney presentó a las sirenas de una forma completamente nueva. Ahora eran figuras amigables, dulces y llenas de inocencia, muy alejadas de sus representaciones originales. Este cambio culminó en la imagen de la sirena moderna, que en lugar de ser vista como una criatura peligrosa o trágica, fue transformada en un personaje con el que los espectadores pueden identificarse y simpatizar. Sin embargo, esta versión edulcorada está lejos del origen oscuro y complejo de las sirenas, creando una visión completamente diferente a la de las leyendas y los mitos de antaño. Las sirenas no solo han cautivado la imaginación en Occidente, su presencia también se extiende a otras culturas, donde las encontramos en formas y significados únicos. En Japón, por ejemplo, existe el mito del Ningyo, una criatura mitad pez y mitad humano cuya apariencia puede recordar a una sirena. Sin embargo, las Ningyo tienen una connotación mucho más siniestra. Se cree que encontrarse con una Ningyo es un mal augurio y que consumir su carne puede otorgar la inmortalidad, pero a cambio de un destino cargado de soledad y maldiciones. En lugar de la tentación o el encanto, las Ningyo representan un peligro oculto en el mar, una advertencia de los males que pueden desatarse al interferir con lo sobrenatural. Por otro lado, en África Occidental, la deidad Mami Wata es una figura profundamente respetada y temida. Mami Wata, cuyo nombre significa Madre Agua, es una entidad poderosa que se manifiesta en forma de una mujer bellísima con cola de pez o en figura humana rodeada de serpientes y agua. Esta figura mística es tanto una protectora como una portadora de castigos. Los seguidores de Mami Wata creen que ella puede traer fortuna, sanación y prosperidad a quienes la veneran, pero puede provocar tragedias y enfermedades a aquellos que la desprecian o faltan a sus rituales. Mami Wata no es solo una criatura del mar, es una encarnación de las fuerzas naturales y espirituales, elocuente en su capacidad para otorgar tanto vida como destrucción. Otro ejemplo de sirenas en mitologías orientales lo encontramos en la cultura china, donde se menciona a una criatura conocida como Jiaoren. A diferencia de las sirenas de Occidente, las Jiaoren no representan un peligro para los humanos. De hecho, son descritas como artesanas habilidosas, capaces de tejer con hilos que nunca se mojan. Sus habilidades y su apariencia etérea las convierten en símbolo de gracia y destreza. Las leyendas cuentan que, si un humano es amable con una Jiaoren, ella puede regalarle joyas hechas de perlas, transmitiendo una imagen de las sirenas no como depredadoras, sino como seres benevolentes que premian la bondad. Estas figuras nos muestran una faceta distinta de las sirenas, vistas no solo como tentadoras o peligrosas, sino también como espíritus poderosos, capaces de otorgar bendiciones o provocar desgracias según la relación de los humanos con ellas.
La presencia de las sirenas en tantas culturas refleja una fascinación común por el océano, pero también por la dualidad de estas criaturas, que pueden ser protectoras o vengativas, según sus propios códigos y las actitudes de quienes se cruzan en su camino. Durante siglos, el mar ha sido una frontera llena de misterios y peligros, un espacio inexplorado donde la realidad se mezcla fácilmente con la imaginación. Fue en estas travesías interminables que surgieron muchos de los relatos sobre sirenas, contados por marineros que aseguraban haber visto a estas criaturas mientras surcaban mares lejanos. Algunos testimonios son sorprendentes. Uno de los más famosos es el de Cristóbal Colón, quien reportó haber visto sirenas durante su expedición al Caribe. Aunque los científicos modernos creen que lo que realmente vio fueron manatíes, para Colón y su tripulación, aquellas figuras que surgían del agua eran evidencia suficiente de la existencia de algo más allá de la comprensión humana. No obstante, los relatos de marineros iban mucho más allá de simples avistamientos. Algunos aseguraban haber escuchado el canto de las sirenas, un sonido hipnótico que parecía venir de las profundidades y que, según ellos, era capaz de enloquecer a cualquiera que lo escuchara demasiado tiempo. Para estos hombres del mar, las sirenas no eran solo criaturas lejanas, sino entidades con una inteligencia casi humana, capaces de comunicarse a través de su canto y, en algunos casos, de predecir tormentas o advertir de peligros inminentes. En esta versión, las sirenas no solo eran tentadoras, sino guardianas, figuras enigmáticas que conocían los secretos del océano. Sin embargo, las historias no siempre tenían finales felices. Según la tradición marinera, aquellos que seguían el canto de las sirenas o caían bajo su hechizo, rara vez regresaban para contar lo sucedido. En el folclore de los pueblos pesqueros, las sirenas eran conocidas por atraer a los marineros hasta el borde de su barco para luego arrastrarlos a una muerte segura en las profundidades. Para muchos de estos hombres, las sirenas eran el rostro del peligro inminente, una amenaza constante que personificaba el riesgo de navegar en un entorno tan implacable como el océano. Estos testimonios, reales o producto de la imaginación, han dejado una huella imborrable en la historia de la navegación. En el fondo, estas historias reflejan no solo el miedo a lo desconocido, sino también la fascinación que los marineros sentían por el mar y sus misterios. Aislados durante largos meses en alta mar, sin contacto con la tierra y rodeados de peligros invisibles, los marineros necesitaban explicaciones para las cosas que veían y oían. Las sirenas se convirtieron así en el símbolo de esa frontera entre lo conocido y lo incomprensible, un recordatorio constante de que en el vasto océano cualquier cosa es posible. Con los avances de la ciencia y la exploración marina, el mito de las sirenas ha sido objeto de un escrutinio que intenta explicar cómo surgieron estos relatos. En el siglo XVIII, algunos científicos comenzaron a estudiar las leyendas de las sirenas y llegaron a la conclusión de que muchos de estos avistamientos podían haber sido simples malentendidos. Los manatíes y los dugongos, por ejemplo, son criaturas marinas que suelen nadar en grupos y, vistas desde lejos, podrían parecer figuras humanoides en el agua. Sus aletas, la forma de su cuerpo y el movimiento suave de sus colas pueden haber dado pie a confusiones, especialmente en marineros cansados, expuestos al sol y aislados por largos periodos. Los expertos también consideran que factores como la fatiga, el hambre y la deshidratación pueden haber influido en estas percepciones. En condiciones extremas, el cerebro humano tiende a distorsionar la realidad, generando visiones y sonidos que en circunstancias normales no percibiríamos. Sumado a esto, el eco del viento y el movimiento de las olas pueden crear sonidos que los marineros, aislados y en estado de alerta constante, habrían interpretado como el canto de una sirena. En este sentido, las sirenas serían un producto de la percepción humana alterada por el entorno y la necesidad de dar sentido a lo desconocido. Sin embargo, existen teorías aún más provocadoras, como la hipótesis del simio acuático, propuesta en la década de 1960, que sugiere que un ancestro de los humanos podría haber desarrollado adaptaciones al agua. Según esta hipótesis,
Una rama de nuestros antepasados habría evolucionado en ambientes acuáticos, desarrollando algunas características físicas como el control de la respiración y la pérdida de pelo, rasgos que aún conservamos. Aunque esta teoría es controvertida y ha sido ampliamente criticada por la comunidad científica, plantea una idea fascinante. ¿Y si los mitos de las sirenas son un recuerdo ancestral de nuestros primeros contactos con el agua? A pesar de las explicaciones científicas, el mito de las sirenas persiste y quizá parte de su atractivo reside en la falta de respuestas definitivas. La ciencia nos ha permitido comprender gran parte del mundo natural, pero el océano, con sus profundidades inexploradas y sus misterios insondables, sigue siendo uno de los lugares menos comprendidos del planeta. ¿Es posible que, entre los ecos de las leyendas y las teorías científicas, exista algo real detrás del mito de las sirenas? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, y quizás ese misterio sea precisamente lo que mantiene viva la fascinación por estas enigmáticas criaturas. Entonces, ¿qué representan realmente las sirenas? Quizás las sirenas no son ni monstruos ni criaturas benévolas, sino un reflejo de nuestra dualidad como seres humanos. En ellas proyectamos tanto nuestra curiosidad por explorar lo desconocido como nuestro temor por lo que podamos encontrar. Representan nuestros deseos más profundos, la atracción hacia lo prohibido y lo incomprensible. A través de los siglos y en todas las culturas, las sirenas nos han mostrado que el mar, al igual que nuestras emociones, es profundo, misterioso y capaz de tanto belleza como destrucción. Y aunque hoy en día no existan pruebas definitivas de su existencia, las leyendas continúan inspirando historias y mitos. Quizás el verdadero enigma de las sirenas no esté en el océano, sino en nuestro propio espíritu. Si te ha gustado este viaje al misterio de las sirenas, no olvides suscribirte y activar la campana para más historias de mitos y leyendas. Déjanos un comentario contándonos qué piensas. ¿Las sirenas son monstruos, guardianas o solo un reflejo de nuestros deseos? Comparte el video y ayuda a que el canto de las sirenas llegue a más personas. Hasta la próxima aventura en los secretos del mundo antiguo y lo desconocido.